Yo soy Emilia Sicre y en esta sesión de hoy voy a ser el moderador ayudándoos en todo lo que necesitéis, ¿vale? Antes de empezar, me gustaría comentaros varias cosas, ¿vale? Lo primero es que justamente este webinar lo queremos grabar para todos aquellos participantes que no se hayan podido conectar y sobre todo pues para que lo podáis tener en el caso de que volváis, o sea, de que queráis volver a verlo o queráis revisar cualquier cosa. Y luego también, además, después de la presentación del doctor Pericolino, ¿vale? Tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Así que lo que os pediría, por favor, es que en el chat que tenemos, a ver si podéis ir incluyendo todas las consultas que tengáis para que al final de la presentación el doctor Peri os pueda resolver todas las dudas que podáis tener. Os animo y os recomiendo que conforme os vayan surgiendo cualquier duda, lo vayáis escribiendo, ¿vale? Y no os preocupéis que yo las iré recopilando y al final de lo que es la sesión, el doctor Peri las resolverá a todos. Dicho esto, me gustaría lo primero presentaros al doctor Peri. Como veréis hoy, es un gran experto en ortodoncia invisible y en el uso de los digitalizadores de Carrier Motion 3D, ¿vale? El doctor Colino es ortodoncista y es usuario de Reveal y de muchos otros sistemas, ¿vale? Él es director del máster de ortopedia y ortodoncia clínica digital de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Es doctor en biomecánica con sobresaliente cum laude en la Universidad de Extremadura y tiene un máster también en ortodoncia y ortopedia dentofacial con premio extraordinario en la Universidad de Alcalá de Henares. Es además autor de 3 libros de ortodoncia llamados el primero Diagnóstico en ortodoncia del 2015 de Ripano. Luego, el segundo libro se llama Diagnóstico y protocolo de tratamientos en ortodoncia y ortopedia vertifacial en 2017 y más recientemente, en 2019, escribió Ortodoncia, Ciencia y Evidencia. Y ahora sí, sintiendo la demora, cedo la palabra al doctor Pericolino. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien, no? Sí, perfecto. Creo que sí, perfecto. Pues de maravilla. Yo quiero daros una pequeña bienvenida al mundo de los alineadores o en concreto al mundo de Reveal, ¿vale? Muchos de vosotros seguramente ya estéis familiarizados con el uso de los alineadores. Entonces, lo que yo quiero mostrar en este tiempo que tenemos, en esta mañana, es una forma de trabajo con flujo digital, integrando la ortodoncia dentro de las especialidades odontológicas y dándole un toque estético, un toque cómodo a nuestro paciente y una combinación para estética y una combinación para tipos de tratamientos ortopédicos pues muy sencilla que nos permite a nosotros pues ofrecer un abanico de posibilidades a nuestro paciente. ¿De acuerdo? Hemos distribuido la presentación en 3 partes importantes. Una primera parte que tenemos que conocer todos, que es Reveal, cómo está fabricado, las características que tiene, la diferencia con otros alineadores que se utilizan aquí en España. Lo segundo, muy importante, es saber cómo funcionan los alineadores, cómo cambiamos nuestra mecánica de una mecánica convencional o una mecánica de autoligado a una mecánica de alineadores, a una mecánica de movimiento por empuje, que es un poquito diferente a la mecánica de deslizamiento que utilizamos en nuestra mecánica habitual. Y luego cómo se le puede sacar el máximo partido. En muchas ocasiones no nos damos cuenta, pero el alineador puede estar presente en el 95% de los tratamientos de una consulta, abriendo espacio para colocación de un implante, preparándonos el terreno para la colocación o la realización de estética, ayudándonos en cualquier tipo de necesidad que tengamos de una manera cómoda, de una manera sencilla y sin incidir en exceso, ¿vale? En la estética de la sonrisa de nuestro paciente. Entonces es muy importante conocer las peculiaridades, que vamos a ir a ellas, ¿vale? Porque dependiendo del tipo de alineador, pues veréis una estética, veréis una adaptación y veréis una forma de trabajo diferente, ¿de acuerdo? Reveal
es un sistema de ortodoncia invisible a través de alineadores transparentes. Es un sistema que no es nuevo, que funciona de hace varios años ya, en América está bastante instaurado a día de hoy, y es un sistema que nos permite pues, poder realizar ortodoncia estética. Hasta ahora todos conoceremos la mecánica de brackets con brackets estéticos, y estaréis de acuerdo conmigo, muchas de las personas que habéis puesto brackets estéticos, que nos cuesta mucho conseguir una estética 100% integral. ¿Por qué? Uno, porque el arco sigue siendo de metal. Entonces, el hecho de que nosotros pongamos, por ejemplo, teflón, que se ponía en los arcos de Niti antiguamente, o cualquier tipo de elemento que cambie el color del arco, nos va a influir en el movimiento dentario, porque va a influir en la fricción de nuestro caso, ¿vale? Y va a enlentecer y nos va a obligar a realizar una mayor fuerza. Además, si sumamos que el bracket es generalmente cerámico, vemos que tenemos la característica de los metales con una mayor elasticidad, en los casos en los que utilizamos arcos elásticos, mezclada con la rigidez de una cerámica. ¿Y qué es lo que nos encontrábamos en muchas ocasiones a nivel estético? Pues nos encontrábamos aletas rotas, nos encontrábamos puertas en autoligado que nos daban mucho problema estético, y nos obligaba a reponer muchos brackets durante el tratamiento por esas fracturas que se producían y que son muy desagradables para el devenir de un tratamiento de ortodoncia. No terminábamos de tener una ortodoncia plenamente estética, ¿vale? Y llegaron dos sistemas importantes, que es el sistema plástico, el sistema de alineadores transparentes y el sistema de ortodoncia lingual, para aplicarle una mayor estética a la ortodoncia de hoy en día. La verdad es que en eso, ¿vale? Se ha ganado muchísimo, la ortodoncia hemos ganado muchísimo. Tenemos que luchar contra la mecánica del alineador, que no es tan sencilla como aparentemente podemos pensar, pero lo que está claro es que existen dos puntos de vista distintos. Un punto de vista es el punto de vista del ortodoncista, en el cual vosotros y nosotros tenemos que integrarnos en una nueva forma de movimiento, en una nueva forma de trabajo, en una forma digital de comunicación con laboratorio, ¿vale? Que es relativamente nueva. Y luego existe otra visión, que es la visión del paciente, ¿vale? La visión del paciente es muy distinta a la nuestra, de los alineadores. ¿Por qué? Porque el paciente los demanda, y para él, sobre todo para el paciente adulto, es una de las cosas más importantes, que no se vea la ortodoncia que está llevando, que no le influya en su trabajo, por ejemplo, que no le influya, que no se note que está realizándose un tratamiento de ortodoncia. Tanto así que más de 2 millones de búsquedas, ¿vale? Todos los meses recogen la palabra alineador en Internet, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tener en cuenta esto, porque la demanda de nuestro paciente siempre tiene que intentar ser cubierta en la medida de todas las posibilidades que nosotros tengamos. Revil, como muchas de las marcas de alineadores que hay, ha llegado con el objetivo de posicionarse dentro del sistema de ortodoncia en el cupo de la simplificación del trabajo digital en nuestras clínicas. Y en eso hay que establecer una diferencia muy grande, y aquí es la primera diferencia con respecto a grandes marcas. Y la diferencia es que es un sistema abierto. Para los que habéis trabajado con sistemas cerrados, valoraréis lo que es un sistema abierto. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que sea un sistema abierto? Pues quiere decir que funciona con cualquier tipo de escáner intraoral y que funciona con formato STL abierto. Eso quiere decir que no somos dependientes de comprar una determinada marca de escáner intraoral, y no tenemos un acceso directo simplemente por tener un escáner, y si tenemos otro tenemos que lidiar con el pasarlo al formato, cambiarlo, y que la compañía de turno pues nos permita o no nos permita tener ese alineador por el escáner que nosotros hemos realizado. Para mí eso es muy importante, porque veréis que hay mucho paciente, por ejemplo, y perfil de paciente con alineador, que lo que le ocurre es que viaja, o que vive fuera, o que ocurre millones de cosas laborales a día de hoy que obligan al paciente a estar lejos de la clínica. Nosotros tenemos muchos compañeros y muchos amigos ya que presentan escáner y que tienen escáneres intraorales, y estamos teniendo y hemos tenido problemas porque no es el escáner intraoral de la marca X, que es el que tiene que servir para pedir determinados alineadores. Por lo tanto, tiene que venir el paciente desde Israel, que hemos tenido pacientes, desde Portugal, que hemos tenido pacientes, a realizarse exclusivamente un escáner intraoral, porque el sistema es cerrado.
Eso a mí, la verdad es que me parece una barbaridad en el mundo en el que vivimos, pero todavía sigue ocurriendo. Que existen sistemas cerrados de odontología que no permiten realizar un escáner intraoral con otro escáner intraoral que no sea de la propia marca. Lo segundo, algo positivo que aporta Revit, como podéis ver y como estáis muchos de vosotros pues, atentos, es la formación continua que ofrece. ¿De acuerdo? Henry Schein siempre ha andado detrás de la formación y de la educación. Desde, por ejemplo, desde que yo estoy, que es desde el año 2016, trabajando con Henry Schein, lo que veo es que la formación es continua. Todos hemos tenido un parón presencial, como es lógico en la parte de COVID, pero está volviendo con quizá más fuerza de la que tenía antes. Yo, por lo menos desde mi punto de vista, es lo que estoy sintiendo y lo que estoy viendo con esta empresa. Entonces, una de las ventajas que va a presentar y que va a posicionar como el sistema de ortodoncia invisible fuerte es la formación, es la continua formación, puesto que a todo el mundo que se inicia en un tratamiento, que se inicia en un sistema de alineadores, le van a surgir dudas y le van a surgir problemas. Al igual que nos han surgido problemas a todos cuando cambiamos a autoligado, al igual que nos han surgido problemas a todos cuando hemos hecho por primera vez algún tipo de tratamiento diferente o algún tipo de biomecánica diferente, va a ocurrir lo mismo cuando nosotros nos iniciemos en el mundo de los alineadores e incluso cuando cambiemos de marca de alineadores, porque veremos que existen pequeñas particularidades dependiendo, por ejemplo, de la marca o dependiendo de la impresión, ¿vale? ¿Qué características presenta Reveal? Pues en primer lugar, presenta un buen ajuste, ¿de acuerdo? Para mí eso es imprescindible. Es un ajuste excepcional, es un ajuste que ocupa pues el 95% de la superficie del diente y que rescata la anatomía total del diente y del tejido blando, como podéis ver en la parte superior. Está muy bien aproximado, está muy bien fijado en los márgenes interproximales y gingivales. Y eso mejora muchísimo el movimiento dentario, la predictibilidad del movimiento dentario. Movimientos que siempre han sido impredecibles, por ejemplo, el tip de un incisivo central, se convierten en muy predecibles cuando tenemos un ajuste importante en la superficie del diente. ¿Y por qué pensáis que tenemos una mayor predictibilidad? Pues yo lo voy a explicar. Es por el proceso de fabricación del alineador sobre el modelo impreso. Hasta ahora todos los sistemas de alineadores están imprimiendo un modelo y colocando o imprimiendo ese plástico sobre el modelo impreso. Si el modelo impreso no tiene una calidad mínima, nosotros necesitamos tener un plástico con una mayor flexibilidad y una mayor holgura para cubrir esa superficie de diente. Pero ¿a costa de qué? A costa de precisión en el ajuste. Veréis en muchos de los alineadores con los que estéis trabajando que existen unas líneas, unas vetas, que no son otra cosa que la impresión de la digitalización en capas largas, que es lo que ocurre, por ejemplo, con sistemas cuando imprimimos en baja calidad y como consecuencia observamos esas líneas. Esas líneas no son del plástico en sí, esas líneas vienen del acrílico, del modelo impreso de baja calidad. Cuando nosotros imprimimos un modelo de baja calidad, tardamos muy poquito en imprimirlo. Cuando nosotros imprimimos un modelo en alta calidad, se tarda bastante más en imprimir y por lo tanto, pues el tiempo de efectividad de fabricación, etcétera, pues es un poquito más largo. ¿Qué hacen muchas empresas? Pues dicen, mira, no nos podemos permitir el hecho de imprimir a esta calidad porque el tiempo de impresión es muy largo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es empeorar la calidad de la impresión, pero como consecuencia, la adaptación y el ajuste del plástico que nosotros coloquemos en esa impresión va a ser también menor. ¿De acuerdo? Entonces es importante que conozcamos el proceso de fabricación de los alineadores. El proceso de fabricación de los alineadores es este, ¿de acuerdo? Se fabrican sobre un molde, ¿vale? El molde es la boca del paciente que se digitaliza y se van produciendo movimientos dentro de los rangos de movimiento por alineador y se va imprimiendo un alineador por cada rango de movimiento aceptado por el sistema y por el software. Lógicamente nosotros trabajamos con los técnicos y nosotros les damos unas indicaciones de qué es lo que estamos buscando en nuestro tratamiento. Qué dientes no queremos mover, qué dientes vamos a mantener espacio, qué dientes vamos a abrir espacio para colocación de una prótesis, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Nosotros lo que estamos viendo con Reveal, por ejemplo, es la precisión y el gran ajuste que proporciona. ¿De acuerdo? ¿Y eso en qué se traduce? Pues se traduce en la menor utilización de ataches.
¿de acuerdo? El atache se ha visto que era algo obligatorio en determinados sistemas y que sin atache se producía una pérdida de precisión tremenda. De hecho, yo me di cuenta que lo imprescindible de los ataches en determinadas marcas cuando nosotros, por ejemplo, entre refinamiento y refinamiento, lo que hacíamos era remover los ataches de nuestro paciente y se quedaba con el último alineador hasta que llegaban los alineadores nuevos. Si nos dábamos cuenta, ¿vale? El alineador con el que se quedaba el paciente sin ataches provocaba que el diente dentro de ese propio alineador pudiese moverse y recidivase, entre comillas, un poquito hasta que nos llegase el alineador nuevo. Eso no puede ocurrir, ¿de acuerdo? Eso no puede ocurrir y eso ocurre por una diferencia de ajuste entre el plástico y la superficie del diente. Y eso generalmente ocurre por una falta de precisión en la impresión del modelo. Por ejemplo, nosotros que trabajamos 100% digital, tanto en Badajoz como en Málaga, imprimimos nuestros modelos para realizar los retenedores de nuestros pacientes y eso no ocurre en los modelos que nosotros imprimimos como retenedor. Eso tampoco puede ocurrir en los modelos que se imprimen como alineador. ¿De acuerdo? ¿Qué características presenta Revil? Pues fijaos, Revil presenta un material que se llama Clearwear, ¿vale? Que lo que hace es proporcionar niveles de fuerza que están dentro de unos rangos de comodidad y de calidad de vida, ¿vale? Para el tratamiento sin influir en esa velocidad de tratamiento. ¿De acuerdo? Una de las cosas positivas que presenta Revit con respecto a otros alineadores es poder secuenciar la velocidad de movimiento que nosotros queremos realizar. Vais a ver que existen pacientes críticos periodontalmente, que existen pacientes que nos interesa mover más o menos rápido sus dientes, pues tenemos una pestaña que nos permite modificar esa velocidad de tratamiento y nos da un beneficio muy grande con respecto al devenir de ese tipo de patologías, ¿vale? Que por supuesto los alineadores son una alternativa muy buena para la placa también. Con respecto a los bordes, vais a ver cuando recibáis el alineador que son bordes muy suavizados. Es muy raro que un paciente sienta molestias con Revil. Yo todavía no he visto ninguno. ¿Vale? Es cierto que antiguamente sí se quejaban más con alineadores con otras marcas. En otras marcas yo he visto me molesta a nivel de la muela porque se me queda el piquito. Eso no ocurre. No ocurre porque los bordes están muy suavizados. ¿De acuerdo? Una diferencia que nosotros vemos muy clara con respecto al material es la transparencia del plástico. ¿Vale? Esa transparencia del plástico es, uno, por el plástico y dos, por la impresión. Vuelvo a incidir en la importancia de la impresión. Nosotros, es curioso, pero todos conocemos la marca más famosa de alineadores, la más antigua, y es curioso cómo existe mucho paciente que demanda, yo quiero esto. Y tenemos una cosa impresionante, que es, vale, perfecto, tú lo quieres, ¿no? Yo te voy a enseñar dos alineadores y tú eliges el que más te guste a ti, ¿vale? Este es un alineador, toma, y este es otro alineador. ¿Cuál te gusta más? No ha habido un solo paciente, ¿vale? Que le guste más el alineador con veteado por las capas de la impresión. Nadie. Todos los pacientes van a elegir, y lo vais a ver, el alineador más claro y el alineador más transparente que vea encima de una mesa. Es decir, yo quiero ese, ¿de acuerdo? Pues eso vais a ver que es una ventaja con respecto a diferentes marcas que vais a ver en el mercado. Es totalmente claro, es totalmente transparente y es homogéneo. Y eso es muy importante porque por la reflexión de la luz, ¿vale? Refleja de manera muy clarita la luz y veréis que muchos pacientes están muy cómodos con el alineador puesto que su sensación es de una mayor claridad, ¿de acuerdo? Le da la sensación de tener el diente más claro. Otra de las ventajas que tiene, como hemos dicho, es que el ajuste hace que prácticamente se necesiten muy poquitos ataches y los ataches generalmente están en la parte posterior. ¿Vale? Yo ataches en la parte anterior he visto a nivel de los laterales en situaciones excepcionales, pero por norma general los ataches suelen colocarse a nivel premolar, ¿vale? Y yo, en mi caso concreto, porque coloco mucho motion, los que me conocéis sabéis que me gusta corregir sagital y enfrentarme a casos con una clase 1 dento alveolar, y entonces necesito un anclaje posterior y veréis que colocamos mucho atache, sobre todo a nivel premolar, ¿vale?
a nivel anterior ninguno, por lo tanto no tiene ninguna repercusión estética y mantenemos el ajuste y el anclaje que nosotros necesitamos para la segunda fase. Fijaos cómo existen alineadores que cogen mucho color, ¿vale? Para mí eso es menos importante, ¿vale? Al igual que si os digo que el ajuste es importante y la transparencia del plástico es importante, para mí el color no es importante porque ya estamos cambiando los alineadores cada semana. El protocolo mío es primer alineador 15 días y a partir del primer alineador utilizar un alineador a la semana. Es decir, con cualquier marca veréis que no es tiempo suficiente para teñirlo. Si era tiempo 15 días. Cuando nosotros utilizamos 15 días y el paciente, lógicamente, tiene que tomar colorante en algún momento de su vida, algo con color, como es el café la mayoría de la gente lo toma, o el té, ¿vale? El hecho de tomar té tiñe el alineador. No es que nosotros no tengamos que beber con el alineador puesto, no. Es que yo me quito mi alineador, me tomo mi café. Si no me da tiempo a cepillarme los dientes, mi lengua tiene colorante y mis dientes tienen colorante. Y ese colorante tiñe a largo plazo el alineador, ¿de acuerdo? Insisto que para mí en tratamientos o en terapéuticas de una semana no es representativo, puesto que no es tiempo suficiente para teñir un alineador, pero sí es cierto que en determinadas situaciones en las cuales vamos a 15 días por alineador, se va a observar una gran diferencia, como veis en la fotografía, con respecto a otras marcas. ¿De acuerdo? El material del que estábamos nosotros hablando, el Clearwear, ¿vale? Es un plástico libre de bifenol y de ftalatos que se fabrica a través de un proceso, ¿vale? Que trabaja para darle claridad, ¿de acuerdo? Y favorecer al máximo el ajuste. ¿De acuerdo? Muchos de vosotros diréis, Peri, tú trabajas muy digital, pero yo en mi clínica tengo, mi clínica es una clínica convencional en la cual no tengo escáner intraoral y no tengo CBCT. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Vale? No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Dice, los escaneos digitales son nuestro método preferido. Lógicamente, ¿por qué es el método preferido de la compañía? Pues porque no tiene que digitalizarlo la compañía. Es decir, si tú le das el modelo digital ya directamente, le has quitado el proceso de digitalización del modelo físico. Pero eso no quiere decir que una persona que no tenga un escáner intraoral no pueda realizar en Reveal. Para nada, ¿vale? Las impresiones de silicona se aceptan, se hace un escaneado digital de esa impresión y se digitaliza la boca del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se puede utilizar si no tengo escáner intraoral Reveal? Por supuesto que se puede utilizar, ¿de acuerdo? Lo que se va a requerir es una impresión de silicona, ¿de acuerdo? Con respecto a las ventajas que presenta Revit con otras marcas, pues ¿cuáles son las que yo he visto a corto plazo? En primer lugar, que los precios son competitivos, ¿vale? Es importante saber que vivimos en una guerra de marcas, en una guerra de mercado, y una de las cosas importantes es que el precio sea asequible. Y no por otra cosa, sino porque si el precio no es asequible, lo que está ocurriendo es que el precio que nosotros tenemos que ofrecer por colocar un alineador tampoco es asequible y como consecuencia vamos a tener pacientes que no se van a colocar alineadores o que no se van a colocar ortodoncia por el precio desmesurado, ¿de acuerdo? Que nosotros le estamos ofreciendo por una ortodoncia. Si nosotros tenemos un precio competitivo para trabajar con alineadores, estoy absolutamente convencido que nosotros vamos a ofrecer en consecuencia un plan de tratamiento y un presupuesto competitivo para nuestro paciente y nuestro paciente va a poder permitirse el llevar alineadores, ¿de acuerdo? Antes, hace unos años, era prácticamente inviable para muchos pacientes, ahora se está haciendo cada vez más viable, ¿de acuerdo? Otra de las ventajas para mí es que está avalado por Henry Schein. Henry Schein es la empresa médica más grande del mundo, ¿de acuerdo? ¿Existen empresas más grandes que Henry Schein? Sí, pero fabrican todo tipo de productos, no solo productos médicos. Henry Schein como empresa es la empresa médica más grande del mundo y es una empresa seria. Entonces, si se mete en cualquier campo, no se mete para probar, se mete totalmente convencido y hace una inversión grande para ser competitivo en el mercado y para ser competitivo y ofrecer una de las máximas garantías con respecto a los alineadores. Entonces, para mí, estar avalado por Henry Schein es una de las ventajas más grandes que vamos a tener, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque nos permite tener un portal de trabajo potente,
¿de acuerdo? Vais a ver que se está actualizando continuamente, ya no solo la formación que nosotros y vosotros vais a recibir, sino que la formación que desde a nivel informático que se está y la influencia que se está teniendo a nivel informático durante el trabajo informático que se está realizando es bestial. Las plataformas están cambiando continuamente, se están incluyendo prácticamente todo lo último que tenemos a nivel radicular, a nivel corona, etcétera, se está incluyendo para poder trabajar con la máxima comodidad y con la máxima precisión. ¿De acuerdo? Otra de las cosas importantes es que se adapta a cualquier flujo de trabajo. ¿De acuerdo? Y se adapta de manera positiva, no de manera negativa. ¿Por qué digo de manera positiva? En Revit se intenta rescatar el escáner intraoral de un paciente, el escáner, no, perdonadme, la impresión de un paciente. No sé si vosotros habéis vivido la época en la cual la mitad de las impresiones con silicona se rechazaban porque no se veía completamente el tercer molar y de vuelta, perdiendo 2 y 3 meses para colocar el alineador a un paciente. Yo eso lo he vivido, gracias a Dios, lo he vivido durante poco tiempo, puesto que enseguida compré un escáner intraoral y el flujo de trabajo se hizo más rápido, pero hay que hacer impresiones de silicona con calidad, pero es que se hacían con calidad y muchas veces se rechazaban, ¿de acuerdo? Eso os vais a dar cuenta que no es así en Revit, que hace una indicación positiva y una interpretación positiva y un vaciado en el cual si existe algún tipo de problema te lo van a comunicar, pero se puede seguir trabajando con el sistema y la verdad es que están para solucionar problemas, no para crearlos y eso para mí es importante. Una plataforma con unos técnicos tienen que estar para solucionar los problemas, no para generarlos, ¿vale? Yo he vivido ya de todo, por eso cuando me ha presentado a mí le he dicho, ¿trabaja con varias marcas? Sí, trabajo con varias marcas, me gusta trabajar con varias marcas. Es raro en un speaker de alineadores que diga que trabaja con varias marcas porque suelen ser monomarcas, ¿vale? Pero yo he probado todas las marcas actuales, ¿vale? De alineadores. Al menos hemos hecho 1 o 2 pacientes con cada marca y quiero seguir probando todo porque es la manera de ser crítico y la manera de ver las ventajas y los inconvenientes de cada uno. Yo seré Platinum, seré Diamante, seré lo que, porque ponemos mucho volumen, pero para mí eso no es lo importante. Lo importante es ser crítico. Tenemos que ser críticos con los alineadores y tenemos que analizar desde una perspectiva objetiva los alineadores con los que estamos trabajando. ¿Vale? Por último, pues Revit ofrece un apoyo integral guiado, ¿de acuerdo? En cada fase de tratamiento. Esto es un poquito cómo funciona Revit, estas son las características importantes de Revit y ahora vamos a ver, vamos a adentrarnos en la plataforma y vamos a ver cómo nosotros podemos trabajar con esta plataforma maravillosa que se llama DDX Dental. ¿Vale? Si os fijáis, el portal, el link lo podéis ver aquí, https hsespaña.ddxdental.com. Nosotros nos metemos ahí y directamente nos va a llevar a esta página. ¿De acuerdo? Entramos, nuestro usuario tiene que dar de alta Henry Sein, entráis vuestro correo electrónico y vuestra contraseña y enseguida os va a llevar a un portal de bienvenida donde de un vistazo nosotros podemos estar viendo qué tipo de casos estamos haciendo, cuántos casos llevamos hecho este mes, los pacientes que tenemos en la clínica dental, los que tengan varias clínicas dentales y las quieran dividir en vez de unificar, las pueden tener, etcétera. Funciona de maravilla. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de manera rápida? Puesto que no quiero incidir, no creo que sea difícil de manejar la plataforma, vamos a crear un nuevo caso en conjunto, ¿vale? Nosotros, para que nos hagamos una idea, veis el circulito rojo, nuevo caso, pulsamos nuevo caso y esto es lo que se nos abre, ¿de acuerdo? Proveedor, vais a tener un único proveedor, que va a ser Henry Schein, vais metiendo las características del paciente, ¿de acuerdo? Y existen distintos tipos de tratamiento que podéis hacer, ¿vale? ¿Cuál es el más utilizado? Para mi gusto, el Revit Plus Clear Aligner. Y nos vamos a encontrar el tratamiento largo, el tratamiento full, nos vamos a encontrar el tratamiento pequeño, el tratamiento medio light o el tratamiento express, ¿vale? Ante la duda, mi consejo es ir a full, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque te da unas garantías de poder seguir trabajando. Cuando tengamos una clase 1 molar, una clase 1 canina y un poquito de apiñamiento anterior, efectivamente nos podemos ir a un light, ¿vale? Pero si tenéis la más mínima duda vertical o la más mínima duda sagital, no falláis a alineadores limitados porque lo podéis pagar en el futuro
¿de acuerdo? Si no se termina de conseguir la posición final. Yo ante la duda siempre me voy a el estándar de 21 a 30, ¿vale? Y trabajo en la mayoría de mis pacientes, insisto, por ejemplo, en lo que hago estética anterior, solo para estética anterior utilizo un light y va de maravilla, ¿vale? Pero en un paciente de ortodoncia como tal, suelo trabajar con el tratamiento estándar, ¿de acuerdo? Y luego existen pues para pequeñas recidivas, para pacientes que no han llevado los retenedores y vienen al año o a los 2 años con un problemita en los incisivos, pues para eso tenemos una parte llamada Express, un modelo llamado Express, que nos facilita de 1 a 10 sets de alineadores, ¿de acuerdo? Esos son los 3 escalones que nosotros podemos solicitar, ¿vale? Y vamos a ver qué es todo lo que podemos hacer con un Rebel Plus de Clear Aligner, ¿de acuerdo? En primer lugar vamos a tener la parte superior, que son las propiedades del caso, que nosotros tenemos que ir rellenando, ¿vale? Y que veréis que yo, por ejemplo, en muchas de ellas tengo un corazón azul. El corazón azul nosotros lo podemos seleccionar cuando sea una preferencia clínica nuestra. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo hago todos mis pacientes con impresión digital, no tiene sentido ninguno que cada día que yo abra la plataforma esté cambiando de impresión física a impresión digital, ¿vale? Si nosotros conseguimos, si nosotros ponemos en preferencia que nuestra impresión va a ser digital, pues eso que nosotros nos ahorramos de estar clicando y de perder tiempo a la hora de rellenar el tratamiento. En paquete de tratamiento, veréis que yo como preferencia clínica también tengo puesto full. En arcos a tratar, como en el 95% de mis pacientes trato ambas arcadas, lo tengo puesto también como preferencia clínica. Y las limitaciones y las preferencias de cobertura del alineador es la que sí varío dependiendo de los pacientes. Entonces, son las que no veréis ese corazoncito azul, ¿de acuerdo? Porque no tengo ninguna preferencia clínica en esos apartados concretos, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis el tipo de caso que nosotros vamos a pedir. En este caso vamos a pedir un full, un tratamiento completo, ¿vale? Limitaciones del movimiento, pues fijaos, si solo quiero mover de canino a canino, si solo quiero mover de primer premolar a primer premolar, y ¿cómo se me va a dar a mí esa situación? Pues a mí se me ha dado en varias ocasiones. Implante de los 5. Pues yo solo voy a mover de 4 a 4. No voy a modificar la mordida de mi paciente y si voy a alinear, voy a nivelar, voy a mejorar las rotaciones, etcétera. Voy a tener que realizar stripping o un poquito de expansión de premolar a premolar, pero es lo que necesito para mejorar ortodóncicamente a mi paciente. Pues pongo un movimiento de 4 a 4. ¿Vale? ¿Eso es negativo o positivo? Para mí es muy positivo. ¿Por qué? Porque es lo mismo que poner no mover los 5, los 6, los 7 y los 8. ¿Y eso es bueno? Sí, porque ya tengo un anclaje sobre el que voy a producir el movimiento de los dientes que sí quiero mover, de los dientes anteriores. ¿De acuerdo? Entonces nosotros seleccionamos el tipo de movimiento o el conjunto de dientes que vamos a mover, ¿vale? Recordar que yo ahí no lo tengo en preferencia clínica porque va a depender del tipo de paciente, pues por lo general no hay ninguna, pero como es la preferencia que precisamente te viene en el alineador, pues a mí nos podemos permitir no dejarlo como preferencia clínica. Y después tenemos la preferencia del ajuste. Incluir los terceros molares si están presentes, no incluir los terceros molares, recortar hasta la mitad mesial de los segundos molares o recortar hasta la mitad de los terceros molares. ¿Vale? Cuando el molar está semierupcionado, mi consejo es no cubrirlo. ¿Por qué? Porque el hecho de recortar la mitad mesial de los terceros molares le va a pinchar al paciente y le va a hacer sensación de pérdida de ajuste. Yo mi consejo subjetivo y clínico, ¿eh? Yo es lo que he vivido con los pacientes. Si veo que el tercer molar está todavía por erupcionar, me olvido del tercer molar si es que no lo hemos extraído antes, nos olvidamos y cubrimos el segundo molar. ¿De acuerdo? Arcos a tratar, como hemos visto en preferencia clínica, generalmente son varios arcos. Se han dado situaciones, como todo, en la cual pues, hemos preferido tratar una arcada nada más por algo muy concreto. Por ejemplo, una recidiva de un incisivo inferior. Pues sí, ¿vale? En ese caso concreto ponemos no mover, no mover, no mover, mover de 3 a 3 y pum. Queja principal del paciente, es importante, ¿de acuerdo? Y saber si tiene algún tipo de hábito funcional, ¿vale? Para mí, los peores hábitos que puede tener un paciente son bruxismo, ¿vale? Apretamiento nocturno seguido del diurno, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a influir en la parte posterior del alineador.
con los usuarios, los que seáis usuarios de alineadores, lo habréis vivido. Existe un tipo de maloclusión nueva, creada por el ortodoncista o por el alineador en concreto, que es la mordida abierta posterior en pacientes con hiperactividad muscular. ¿Vale? Es importante seleccionarlo aquí. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos muy rápido el clean check, muy rápida la petición y nos comemos esto. El hecho de tener aquí un apartado en el que nos explique o en el que tengamos que seleccionar el hábito de mi paciente, nos hace pensar, por ejemplo, yo pacientes que tienen hiperactividad muscular necesito colocarle un tope anterior para que no exista contacto posterior y no me abra esa mordida posterior. De lo contrario, me voy a encontrar acabado mi tratamiento con su posición dentaria de maravilla y una mordida abierta posterior. En ocasiones se me olvida. Se me olvidaba cuando no tenía una selección de hábitos, sí. En algún paciente reconozco que se ha olvidado y me ha tocado o bien modificar el clean check, modificar el visor o escribiendo a mi técnico, o bien hemos aceptado el tratamiento y nos hemos encontrado con esa maloclusión creada que hemos tenido en refinamiento que solucionar con unos elásticos verticales y con topes anteriores, por supuesto. ¿Vale? Hábitos de lengua. Otro tipo de hábitos para mí no va a generar durante el tratamiento ninguna maloclusión, pero sí es importante conocerlos, ¿vale? Porque le tenemos que dar solución para que cuando nosotros acabemos nuestro tratamiento de ortodoncia el hábito haya remitido. Por ejemplo, disfunciones de la articulación temporomandibular, disfunciones con sintomatología dolorosa, yo las trato previamente al tratamiento de alineadores, ¿vale? Sin sintomatología dolorosa, nosotros podemos tratarla sin ningún problema. Disfunción de la articulación temporomandibular, nos referimos a una patología de origen meramente articular, no de origen muscular ni de origen dentario, meramente articular, del complejo cóndilo-disco-fosa. ¿Vale? Con respecto a las preferencias y al diseño y a la forma del arco, nosotros podemos poner, fijaos, compresiones, expansiones graduales y expansiones moderadas. ¿De acuerdo? Mi consejo, las expansiones funcionan de maravilla, son muy predecibles, ¿de acuerdo? Pero intentar siempre que cuando realicéis una expansión vaya acompañada de 2 grados de torque radículo vestibular para que favorezca el movimiento en masa y no tanto el movimiento de proinclinación de los dientes posteriores, sobre todo en expansiones moderadas. Si tenemos una expansión ligera, evidentemente no lo vamos a notar, pero si el grosso del problema de nuestro paciente dentoalveolar era transversal y nosotros decidimos solucionarlo con 30 alineadores de expansión, nos vamos a encontrar que la cúspide palatina del primer premolar superior ocluye un poquito más a oclusal que la cúspide vestibular y como consecuencia se genera ese torque positivo y esa pequeña inestabilidad oclusal, ¿vale? Que tan desagradable para nuestros pacientes. Se puede minimizar con esos 2 grados de torque radículo vestibular por cada alineador de expansión, ¿vale? Con respecto al arco de sonrisa, también nosotros podemos poner el tipo de arco de sonrisa con el que queremos que finalice el paciente, ¿de acuerdo? El ideal es el convexo, pero nos vamos a encontrar situaciones en las cuales hagamos aplanado. Dices tú, ¿cómo vas a hacer un aplanado si el ideal es el convexo? Pues muy sencillo. Si vamos a realizar rehabilitación estética posterior al tratamiento, anterior pero posterior al tratamiento. Y la curva la voy a dar precisamente con esa adición de composite o con esas carillas, ¿de acuerdo? La curva la voy a dar posteriormente. Pues entonces necesito un arco aplanado, puesto que se ha perdido longitud de mi incisivo, y la curvatura la voy a dar yo posteriormente. O efectivamente en algunos casos donde haya habido fractura dentaria. Y dices tú, si yo pongo un arco ideal, lo que tengo que hacer es una extrusión de los centrales tremenda y no, efectivamente puede crear un arco ideal, pero no va a ser estético. Yo necesito crear un ángulo invertido, es decir, que mi nivel gingival esté completamente simétrico y rehabilitar yo estéticamente la parte anterior. ¿De acuerdo? Luego, con respecto a la línea media, podemos tener 3 opciones. Para mí, es importantísima la línea media en la decisión nuestra terapéutica. ¿Por qué? En primer lugar, la superior, ¿vale? Tenemos que ver si la línea media superior está centrada con respecto a la línea media facial. Más de una vez hemos visto, sobre todo con alineadores, que nos centramos nada más que en el escáner intraoral, nos hemos encontrado clases 2 unilaterales, ¿de acuerdo? Que se corrigen y de repente dicen, no, la línea media está centrada, sí, pero centrada aquí. La línea media superior y la línea media inferior se han centrado,
pero están desviadas con respecto a la línea media facial y el mentón. Y ahí tenemos un problema estético grave. Y ese problema estético viene determinado porque no hemos seleccionado cómo vamos a determinar nuestra línea media superior. Si la línea media superior está centrada, perfecto, con respecto al filtrum, con respecto a la cara de nuestro paciente, ideal, porque el problema va a venir de la línea media inferior. Y la línea media inferior se puede solucionar con relativa normalidad. Pero si la línea media superior está desviada, tenemos que tener clarísimo y tenemos que ver en nuestro visor movimiento de la línea media superior. De lo contrario, nos podemos encontrar con la desagradable sorpresa de encontrarnos la línea media superior e inferior desviada con respecto a la línea media facial. Vamos a la relación antero-posterior y la relación sagital, ¿vale? El resalte nosotros lo podemos seleccionar si queremos un resalte un poquito aumentado, un poquito disminuido o dentro de la norma. Con respecto a la sobremordida o a la problema sagital, podemos ver la manera de solucionarlo, ¿de acuerdo? Y una cosa muy interesante, ¿de acuerdo? Veis que aquí tengo algunas preferencias clínicas, por ejemplo, en mordidas cruzadas, en canino, etcétera. Veréis que nos pone, usó anteriormente el aparato Carrier Motion 3D, ¿vale? ¿Por qué te pregunta esto? Porque si hemos usado anteriormente el Motion, nos vamos a encontrar un paciente de clase 1, ¿vale? Nos vamos a encontrar un paciente de clase 1. Y el alineador, ¿vale? Os digo como lo estamos haciendo ahora, yo soy de los que manda el escáner intraoral con el Motion cementado ya. Cuando nosotros tenemos al paciente en clase 1, escaneo con mi Motion colocado y el día que me llega el alineador, quito el Motion, descementamos el Motion y ponemos el alineador. El ajuste es maravilloso, puesto que toda la parte posterior, cuando nosotros hemos colocado un Motion, se está moviendo. Por lo tanto, cuando me venga mi alineador y quite virtualmente mi Motion y coloque mi alineador Plus, va a ajustar perfectamente la superficie de los dientes, ¿vale? Esto, para los que utilizáis alineadores y utilizáis Motion, veréis que es una ventaja clínica inmensa. ¿Por qué? Porque me ahorro una cita, ¿de acuerdo? Y porque el paciente no tiene que esperar con una retención hasta que le lleguen los alineadores, ¿de acuerdo? Decidimos cómo queremos finalizar nuestro a nivel canino y a nivel moral, ¿de acuerdo? Y si vamos a realizar reducción interproximal de la arcada y sobre todo a nivel anterior-inferior, que es donde más se necesita. Yo normalmente según se necesite, pero vais a ver que existen casos donde podemos seleccionar que no queremos stripping y ver cómo está el caso sin stripping o sin IPR, mejor como se dice actualmente, y si posteriormente necesitamos el stripping, seleccionarlo en el segundo plan de tratamiento propuesto, ¿vale? También se hace mucho, es decir, de básico no voy a pedir stripping, voy a ver si existen, por ejemplo, diastemas entre los laterales y los caninos superiores para terminar porque existe un Bolton, pues evidentemente en ese caso sí voy a realizar el stripping posteriormente. Después, ¿cómo vamos a resolver el apiñamiento? Es importante, ¿vale? Y es importante y nos ayuda a pensar además a nosotros. Si lo voy a resolver distalizando, si lo voy a resolver expandiendo, si lo voy a resolver inclinando o si lo voy a resolver disminuyendo el material dentario con stripping o bien, por ejemplo, con una extracción, ¿de acuerdo? Todas esas opciones están contempladas. Y por fin, a ver si alguien puede mutear, o la persona que se acaba de conectar se puede mutear, que se escucha mucho. A ver. Seleccionamos cómo vamos a resolver este problema, si distalizando, expandiendo, realizando extracciones o realizando una inclinación, ¿de acuerdo? Si se necesita la reducción interproximal, ¿de acuerdo? Y hasta incluso de cuánto podemos realizar esa reducción interproximal. Por ejemplo, esta pantalla es importante porque nos va a indicar y nos va a ayudar si vamos a refinar, por ejemplo, al paciente porque nos hemos quedado a puntito de acabar y nos queda un pelín, decirle, pues compañero, vale, hazme stripping, pero de menos de 0,2 porque yo ya he hecho stripping previamente, ¿de acuerdo? Y nos viene muy bien en segunda fase, ¿de acuerdo? Para seleccionarlo. También es importante seleccionar los aditamentos que nosotros vamos a colocar y los cortes que nosotros vamos a necesitar en el alineador.
Por supuesto, no nos da problema que se nos olvide seleccionar un corte, puesto que existen alicates que nos permiten cortar, pero es muchísimo más eficiente pedirlos. ¿Por qué? Porque si no tenemos que estar alineador por alineador, tiene que estar el personal del equipo cortando, 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 y se pierde mucho tiempo y no queda igual, ¿de acuerdo? Con respecto a los contactos anteriores, ¿de acuerdo? Podemos poner si queremos contacto ligero, si queremos contacto firme y a nivel posterior igual. A mí me gusta contactos fuertes a nivel posterior y ligeros a nivel anterior, como indica la función oclusal óptima, ¿de acuerdo? Los dientes anteriores no están hechos para soportar fuerzas verticales, están hechos para soportar fuerzas horizontales, y los dientes posteriores no están hechos para soportar fuerzas horizontales. Están fabricados con su morfología radicular para aguantar fuerzas verticales. Por lo tanto, así es como nosotros los seleccionamos. Después ya tenemos unas instrucciones para para poner la puesta en escena, como se suele decir, ¿de acuerdo? Nosotros planificamos los aditamentos, consideramos, ¿de acuerdo?, la programación de las citas posteriores. Un momentito. Planificamos las reducciones interproximales que se puedan hacer. Por poneros un ejemplo, podemos hacerlo como viene en la pantalla, o podemos indicarle a nuestro técnico que nos interesa realizar la reducción interproximal cuando el diente esté alineado o casi alineado, porque si el diente está rotado, estaréis de acuerdo conmigo que es mucho más complicado realizar una reducción interproximal, meter una tira en un diente rotado, y que cuando lo hacemos, la superficie que se está desgastando no es la que nosotros queremos que se desgaste, es la superficie vestibular o lingual, cuando nosotros queremos que se desgaste la superficie interproximal, ¿de acuerdo? Luego nosotros podemos ver si queremos alineadores pasivos, ¿vale? El alineador pasivo, ¿para qué nos vale? ¿De acuerdo? Podemos pedir 2, 3 o 1. Nos sirve, por ejemplo, para pequeñas modificaciones, los que tengáis alicates, por ejemplo, de tallado y finalización con alineadores, que lo recomiendo a toda la persona que sea usuario de alineador, podéis, sin tener que mandar un refinamiento y perder un mes, realizar pequeñas modificaciones. Entonces, si el tratamiento es un tratamiento estándar de 20 y pico alineadores, mi consejo es que pidáis por lo menos 2 o 3 alineadores pasivos, para vosotros poder trabajar en ellos si ha quedado lo más mínimo por determinar, ¿vale? Y luego tenemos lo que he dicho, que es muy importante y que en determinadas situaciones nos va a ayudar muchísimo, que es el grado en los cuales vamos a mover nuestros dientes. Existen perfiles de pacientes que necesitan movimientos más reducidos. Aquí lo tenemos: reducir la velocidad un 25% y aumentar la cantidad de pasos, o reducir la velocidad un 50% y aumentar la cantidad de pasos. Eso nosotros lo podemos seleccionar. Para mí, por ejemplo, en pacientes de enfermedad periodontal controlada pero leve o moderada, me gusta reducir la velocidad del movimiento dentario y aumentar el número de alineadores, ¿de acuerdo? Después nos vamos a encontrar ya la posibilidad de adjuntarlo, ¿vale? Para todos los que sois usuarios de alineadores, veréis que es prácticamente una plataforma muy, muy intuitiva. Adjuntamos el STL o ponemos que hemos realizado una impresión de silicona. Adjuntamos la información. A mí me gusta mandar comprimido también el CBCT, ¿de acuerdo? Para que tengan la posibilidad de superponerlo y de ver el movimiento radicular que se está produciendo de manera mucho más predecible. Y por último tenemos un apartado de notas, ¿de acuerdo?, en el cual podemos nosotros seleccionar lo que queramos decirle a nuestro técnico que no hayamos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Nos viene muy bien un selector de piezas y un resumen final que hay aquí, en el cual nosotros podemos trabajar de manera muy ilustrada, en el cual podemos poner los dientes que vamos a mover, los que no vamos a mover, los cortes que queremos realizar, las ranuras para la colocación de elásticos, si queremos mover algún conjunto como grupo, por ejemplo, el sector anterior cuando nosotros lo queremos colocar, ¿vale?, en su conjunto. Si hay algún diente que no queremos que se reduzca la reducción interproximal, que no queremos que se produzca esa reducción interproximal, y también aquellos pacientes en los cuales vayamos a realizar una extracción. Consejo personal: pacientes con extracciones de incisivo inferior por apiñamiento y buena oclusión, mi recomendación es seleccionar la extracción virtual y que la extracción
se realice un día antes de la colocación del alineador o por la mañana la extracción y por la tarde la colocación del alineador por tema psicológico y social, no por un tema biomecánico, sino porque el paciente no puede estar sin un diente, ¿de acuerdo?, haciéndose un tratamiento estético. Hay que programarlo, ¿vale?, para que el paciente pueda quitarse el diente con comodidad y ponerse un alineador y sentirse cómodo y sentirse socialmente bien, socialmente feliz. Si nosotros quitamos un incisivo, imaginaos la situación, escaneamos y mandamos el alineador y nos tarda un mes y pico, el paciente y su autoestima se va a ver dañada y dentro de un año y pico, dentro de un mes y pico, esa espera se le va a hacer eterna. Si nosotros pedimos el alineador y cuando llega el alineador hemos hecho una extracción virtual de la pieza que hemos seleccionado aquí, ¿vale? Le decimos por la mañana te quitamos este que le tienes periodontal o que tienes la raíz fuera, pum, y por la tarde te vas a colocar el alineador, ¿vale? No te lo colocamos en el mismo momento para que estés cómodo, para que te haga efecto, para que acabe el efecto de la anestesia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y el paciente se va mucho más cómodo y no tiene ese ansia por recibir el alineador por un tema lógicamente estético. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar esta situación, ¿de acuerdo? Nos vamos a encontrar, una vez hemos pedido nosotros nuestros alineadores, nos vamos a encontrar en nuestra lista de pacientes, ¿de acuerdo? Si os fijáis arriba a la derecha hay dos apartados. Uno en el que pone Dr. Pedro Colino Gallardo y otro en el que pone Clínica Dental Colino. Si yo me voy al apartado de Pedro Colino Gallardo, ¿qué es lo que me voy a encontrar? Me voy a encontrar mis cosas personales, perfil, etcétera, foto, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Sí, que no es lo que a mí me interesa. A mí me interesa irme a mi parte de Clínica Dental Colino, que es lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Y aquí tengo mi calendario, mis casos etiquetados, mis casos facturados y lo más importante para mí, que eso no lo suelo ver yo, lo suelen ver mis gestores, los pacientes, ¿vale? Tenemos un portal de notificaciones, pero a mí me gusta de vez en cuando ir y ver mis pacientes. Yo tengo que chequear cuando el paciente acude a la consulta por el alineador al que va. Por lo tanto, la manera más sencilla es meterme en Clínica Dental Colino, meterme en paciente y seleccionar el paciente, de acuerdo, que ha venido a la consulta, abrir su visor terapéutico y ver exactamente en el punto en el que se encuentra ese paciente. Eso es lo más sencillo, ¿de acuerdo? Y es desde aquí, desde el lugar donde tenemos que seleccionarlo. Cuando yo ya he seleccionado un paciente, por ejemplo el caso HS14116, ¿vale? Para abrir ese caso, ¿vale?, no me tengo que ir al laboratorio. Veis que hay dos partes azules. El laboratorio es Reveal Aligner de Henry Schein España y si me meto ahí, no me va a llevar al paciente, me va a llevar a Reveal Aligner de Henry Schein de España. ¿Dónde me tengo que meter? En el paciente, en el número de paciente, en el HS14116. Cuando yo clico en mi paciente, me voy a encontrar muchas cosas. Todo lo que yo he rellenado previamente, ¿vale? Pum, 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 y va a llegar un momento en el que me voy a encontrar esto, el plan de tratamiento. Si os fijáis, aquí estáis viendo dos planes de tratamiento. Si aceptáis el primer plan de tratamiento, solo veríais un plan de tratamiento. Pero si pedís alguna modificación, ya vais a ver varios planes de tratamiento. ¿Cuál hay que seleccionar? El último siempre. El último es el de más a la derecha. ¿De acuerdo? Lo podéis ver también por la fecha, pero para que tengáis una idea rápida y sencilla, para hacerlo de manera lo más pum, ya tenéis el más a la derecha, es el último que vosotros habéis solicitado. El de la izquierda nos puede servir para ver la comparativa. Por ejemplo, mira, con este me he dado cuenta que necesito realizar una extracción porque va a quedar muy forzado. Aquí tienes el plan de tratamiento con la extracción realizada, ¿vale? Y el paciente propiamente también puede ver, ¿vale?, puede ver si efectivamente prefiere un tratamiento con extracciones, prefiere un tratamiento sin extracciones, cómo puede quedar, puede tener una idea muy parecida a la realidad de cómo va a finalizar el caso. Y aquí es donde nosotros tenemos que clicar, ¿de acuerdo?, para encontrarnos esto, ¿de acuerdo? Para encontrarnos una plataforma en la cual nosotros vamos a ver todos los movimientos, ¿vale? Esta es la plataforma actual, ¿vale? Digo porque me gusta ir a la historia, hemos empezado con SLX y ahora vamos, en España llevamos esta plataforma de Revit y en esta plataforma lo que vamos a ver nosotros, ¿vale?, es un visor en el cual vemos el tejido blando y el tejido duro, ¿vale?, el diente,
y vamos a ver una parte derecha, que es, entre comillas, la parte modificable, y una parte izquierda, que es una parte más visual, para ayudarnos a ver los contactos oclusales, para realizar las mediciones con cuadrícula, para ver los distintos tipos de visión. Visión frontal, visión lateral derecha, visión lateral izquierda, arcada superior y arcada inferior. ¿Vale? Vamos a ir parte a parte. En el lado derecho, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros nos vamos a encontrar? Recordarlo, en el lado derecho nos vamos a encontrar distintos dibujitos y cada uno se corresponde a un tipo de función que nosotros podemos realizar en el clean check, en el visor, ¿de acuerdo? El primero, contactos oclusales, los podemos modificar, ¿de acuerdo? El segundo que nos vamos a encontrar, pues es el modelo transparente, ¿de acuerdo? Lo puedes ver un semi-translúcido, ahí un poquito transparente. El tercero ya es importante, para mí más importante, ya empiezan los movimientos de traslación que nosotros podemos realizar, ¿vale? Nosotros ya podemos mover el visor y podemos mover el diente seleccionado. Podemos trasladarlo, que lo vais a ver como un movimiento en masa, por eso te viene una cruz con flechas, o podemos rotarlo, que es lo que se está viendo ahí debajo, ¿de acuerdo? Rotarlo puede ser tanto a nivel mesiodistal como a nivel de tip también, ¿de acuerdo? Se puede rotar en todas las dimensiones. Después, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la posibilidad de añadir ataches, ¿vale? Por lo general, el técnico nos va a recomendar la utilización de unos ataches y en nuestro visor de primer plan de tratamiento nos vamos a encontrar, si ha sido necesario la colocación de un atache, nos encontraremos como consecuencia el atache colocado, ¿de acuerdo? Pero si en particular nosotros queremos colocar algún atache determinado porque no nos sentimos seguros, ¿vale?, del sistema, decir, pues mira, aquí me pone que se ha producido este movimiento, pero es que no me gusta. Colocar un atache sin problema, se puede hacer, ¿vale? Yo he sido de los que generalmente he sido poco confiable porque vengo de varios sistemas, ¿vale? Pero le he dado una oportunidad, por ejemplo, al tip de los centrales y me he quedado muy contento. Yo he sido siempre de colocar un pedazo de atache largo rectangular en los centrales para tipearlo, no usaba ni el optimizado. Y ahora, el primer paciente que tuve con TIP y vi que se solucionaba por el ajuste a la superficie, dije, pues la verdad es que mi paciente me lo agradece una barbaridad, porque en la parte más visual le tenía colocado un atache rectangular grandecito para que se viese, ¿vale? Y era porque efectivamente no existía una predictibilidad alta. No sé si habéis visto las últimas investigaciones, pero la última revisión de la literatura, que toma como referencia a una de las marcas más importantes de alineadores, te dice que la precisión del alineador es de un 47% del movimiento. Y yo lo entiendo, ¿vale? Lo entiendo que lo ponga, y porque viendo las impresiones que se hacen y la precisión de la impresión realizada, me creo que no se exprese ni el 50% del movimiento de un diente, ¿de acuerdo? Con respecto a los cortes, también podemos colocar el corte aquí. Imaginaos que en la indicación que nosotros hemos realizado anteriormente, que hemos estado viendo paso a paso, no se ha seleccionado el corte, pues aquí lo podemos seleccionar. También podemos añadir más IPR si no nos gusta lo que hemos visto. Podemos extraer dientes, ¿de acuerdo? Y podemos, si no es nada de esto lo que nosotros queremos o queremos muchas cosas juntas, le podemos poner, estimado compañero, ruego, 2 puntos. 1, arcada superior, pam, 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 pam. 2, arcada inferior, pam, 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 pam. Y le ponemos todo lo que nosotros queremos, ¿vale? Nos va a llegar un nuevo plan de tratamiento, lo abrimos y lo modificamos. El lado izquierdo de nuestro visor terapéutico, pues es un lado que nos va a facilitar todos los tipos de visión que nosotros queramos. Desde la oclusión central, arcada superior, arcada inferior, visión inversa, que es muy importante también para ver el torque de los molares, cuadrícula y la superposición, que a mí me gusta mucho también, de inicio a fin. ¿Por qué? Porque me hace ver qué tipo de movimiento estoy haciendo. Por ejemplo, si yo quiero expansión y retrusión, mis centrales al final del tratamiento tienen que estar por lo menos 0,5 milímetros detrás de lo que estaban al inicio. Si no, ¿qué es lo que voy a provocar? Cuando expanda y si utilizo algún tipo de elástico, lo que me voy a encontrar es que tengo proinclinación de mi incisivo, si utilizo, por ejemplo, elásticos de clase 3. ¿Vale? Y me lo voy a encontrar
porque no he visto la superposición, ¿de acuerdo? Comprobad siempre la superposición antes-después y si se ha expresado todo el movimiento que vosotros habéis solicitado, ¿de acuerdo? Una vez ya tengo mi plan de tratamiento finalizado y tengo todo como me gusta, me toca aceptar el caso. Acepto el caso y esto es lo que me llega a mi casa. ¡Pum! Una caja muy bonita, blanca, con una forma de alineador preciosa y distintas cajas, ¿vale? Dependiendo del número de alineadores que haya llevado el paciente, ¿vale? Por lo general son 2, ¿vale? Si es un... Puede haber más, ¿eh? Pero esto es lo que yo me encuentro, ¿de acuerdo? Me encuentro movimientos, ¿vale? Me encuentro, dependiendo de la arcada, me encuentro todos los movimientos que se han realizado en un papelito. Lo puedo ver, lo puedo comprobar. Lo voy a tener en la plataforma también, pero para el que esté sentado y no tenga un ordenador en su gabinete, pues aquí lo tiene, ¿de acuerdo? Encontramos cada alineador numerado en la parte inferior de la bolsa. Yo siempre cuento esto, cuidado porque es del 1 hasta el 10, en este caso, no del 10 al 1. ¿Vale? Que yo he preguntado, ¿qué tal vas con los alineadores? No, de maravilla. Ya me quedan 2 nada más, ¿eh? Ya me queda el 2 y el 1. Dices, ¿cómo puede ser? Que ha empezado por el 10, ¿vale? Los alineadores son del 1 a el último, ¿de acuerdo? Y nos viene también en un papelito la realización de la reducción interproximal si fuese necesario y la colocación de los ataches, ¿de acuerdo? Aquí. En unas instrucciones, en un papelito, ¿vale? Nos viene todo lo que tenemos que realizar. Yo mi recomendación, si ya os metéis en el mundo de alineadores, esto está muy bien, pero entrar siempre en la plataforma del paciente y tenerla abierta porque es mucho más visual y en muchas ocasiones nos ayuda a ver el momento en el que tenemos que realizar el stripping, etcétera, etcétera, ¿vale? Efectivamente abajo pues te va a venir antes del stripping del alineador número 14, ¿vale? Bien, pero que con el visor delante es mucho más fácil, ¿vale? Nosotros podemos realizar nuestro stripping, ¿vale? Realizamos en nuestra primera cita stripping, nuestra colocación de ataches, comprobamos que todo está bien, ¿de acuerdo? Fijaos, comprobamos para mí la reducción interproximal y la colocación de ataches es lo más importante en la planificación y en la ejecución de nuestro plan de tratamiento y seguimos un protocolo. Yo intento siempre ser simple y tener mecánicas sencillas. Para mí lo más simple es esto, que el primer alineador se coloque durante 15 días y que a partir del segundo alineador, hasta que finalicemos el tratamiento, se realice semanalmente. ¿Con excepciones? Efectivamente hay excepciones periodontales, etcétera, pero creo que es un protocolo muy sencillo y muy fácil de entender por todos los pacientes, ¿de acuerdo? Y el paciente va a ser un poco autosuficiente y va a ser consciente de que, por ejemplo, digo, no, nosotros vamos a reducir el tipo de tratamiento a la mitad cambiando semanalmente, pero tienes que ser muy responsable. Y sabréis, por ejemplo, que en verano existen muchos eventos, bodas, etcétera, etcétera, etcétera. Si un día no llevas el alineador por cualquier circunstancia que ocurre, ¿vale? En la semana dilátalo a 10 días. Y el siguiente alineador pues ya va semanalmente. ¿Vale? De esa manera estamos dándole responsabilidad al paciente, decir, oye, estás forzando la máquina, yo te he puesto 7, ¿vale? Pero tú no puedes de esos 7 irte un día a una boda y quitarte los alineadores, no, esos son 10. El paciente dice, oye, que si lo llevo bien acabo antes y si lo llevo mal, cuidado que se va a alargar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar, ya quiero ir a la parte más clínica, ¿vale? Que es la parte que seguro nos interesa más a todos, ¿vale? Este caso, por ejemplo, el caso de Ana, que viene con una clase 2, como podéis ver, unilateral del lado derecho, una clase 2 del lado derecho, y que quiere mejorar su mordida, ¿de acuerdo? Y esto es muy frecuente. En paciente adulto me dice, yo no quiero brackets, ¿vale? Nosotros hacemos nuestro estudio, análisis extraoral, análisis de tercios, de 3/4, análisis de perfil, análisis de, fijaos cómo se ve esa clase 2 en bilateral, que veréis que en boca es unilateral por la diferencia pequeñita entre máxima y céntrica que tenía nuestra paciente. Y con esto nosotros diseñamos nuestro plan de tratamiento. ¿Vale? Fijaos la diferencia entre el escáner intraoral con su clase 2 en el lado izquierdo y su oclusión en clase 1 por
ese pequeño ajuste, ese pequeño decalaje entre céntrica y máxima que nosotros hemos diagnosticado fácil y como consecuencia lo vamos a tratar. Para mí esto es un paciente de clase 2, no es un paciente de clase 1, ¿vale? Y como consecuencia lo trato como paciente de clase 2. Trato sagital, no tiene una discrepancia superior a 3-4 milímetros que me hace pensar en un tratamiento, entre comillas, quirúrgico para solucionar o un camuflaje muy grande para solucionar su discrepancia de tamaño. No tiene un problema transversal asociado, por lo cual es un paciente de alta predictibilidad, con alineadores, pero con un peligro. Y el peligro es su clase 2, ¿vale? ¿Nosotros qué hacemos? Pues nosotros pedimos el alineador de esta manera, ¿vale? Yo les ruego, perdonadme, a ver si se puede ver el vídeo. Les ruego a mi técnico que empiece exclusivamente con la arcada inferior, porque en la arcada superior yo lo voy a colocar un motion. Y fijaos lo que hago. Es decir, ¿por qué está retruyendo el frente anterior? Pues porque lo primero, se me va a protruir con el elástico de clase 2. Por lo tanto, a mí me interesa retruir lo máximo que pueda. Y lo segundo, fijaos, porque tiene diastemas entre los incisivos, ¿vale? Entonces, a mí me interesa tumbar hacia adentro mis incisivos. Dices, ¿tú si es clase 2? Sí, me interesa porque el propio elástico ya va a hacer la función opuesta. Sabemos, por los estudios en motion, que la media de proinclinación de los incisivos inferiores es de 4 grados. ¿Es poquito? Sí, pero existe proinclinación de los incisivos inferiores. Por lo tanto, yo me anticipo a ese problema y le doy un poquito de inclinación negativa a los incisivos inferiores, ¿vale? Colocamos un motion clear, como podéis ver, digo, aunque no se pueda ver porque es muy clarito, y estas son las fotografías extraorales de la paciente con su motion y mirad cómo hemos conseguido bilateralmente una clase 1 de manera rápida, de manera sencilla, y ahora ya estamos en disposición de irnos a nuestra segunda fase, ¿de acuerdo? Si os fijáis, se han producido diastemas un poquito más grandes entre centrales como existía previamente, pero también entre los laterales y los caninos y también entre los centrales y los laterales. Para mí eso ha sido una muestra de éxito terapéutico, ¿vale? Porque ya sabemos que se ha producido esa dictalización y esa recolocación a nivel posterior en lo que se denomina plataforma de clase 1. ¿Cómo se cementa un motion para los que no lo conocemos? Pues mira, principalmente se cementa en el canino y en la mayoría de casos en el canino y en el molar superior, ¿vale? Y lo que produce es esto que hemos visto. Produce una rotación del primer molar superior tomando como eje la raíz palatina del mismo y produce una distalización, ¿de acuerdo? Para que nos hagamos una idea, si veis la arcada superior de mi paciente podéis ver totalmente rotados ya los primeros molares superiores y ese espacio del que estábamos hablando aquí, de acuerdo, que se produce después de nuestro tratamiento ya con el motion de clase 2. El efecto, para que nos hagamos una idea, a ver si lo puedo poner aquí, el vídeo no se me ve, no sé si se verá, aquí, ¿vale? El efecto es este, para que lo tengamos de manera muy visual. Este es el efecto que se produce, fijaos, una rotación del primer molar superior tomando como ese eje de rotación la raíz palatina, ¿vale? No se produce una sobrerotación porque existe un stop, un freno en ese movimiento de distalización. Fijaos cómo se ve claramente que hasta aquí llega la rotación del primer molar superior, no puede haber una mayor rotación, porque si no tendríamos el mismo problema, que tiene una morfología romboidal, el primer molar superior. Y estos son los dos motion que nos vamos a encontrar en el mercado. Los hay de colores también, ¿vale? Pero principalmente uno de metal, aunque esté tintado, y uno claro, ¿vale? A mí, mi preferencia clínica es el de metal en casos donde existe un problema de ajuste, que pueda existir un canino un poquitín rotado, no mucho, porque si no lo colocaría en el premolar, pero un poquitín rotado y demás, el metálico me permite ajustarlo un pelín, ¿vale? A nivel estético, el que se lleva la palma es el clear, ¿vale? Es decir, el clear es más estético todavía que el alineador si cabe. O sea, hay mucha gente que ha llevado motion y no lo he visto. Por ejemplo, de Henriksen en América, uno de los distribuidores llevaba motion y al tercer día me di cuenta porque es que no se ve. Y como lo lleves al premolar, todavía menos. Y se coloca el alineador o el SI inferior, se coloca un tubo, un sidekick inferior,
y podemos colocar nuestro motion, ¿vale? Sin problema. ¿Cómo se mide? Pues desde el surco vestibular del primer molar superior a 1 milímetro por mesial, ¿de acuerdo? Del canino. 1 milímetro por mesial para que envuelva la superficie del canino y pueda distalar en masa sin ningún problema. ¿Y cómo lo hacemos? Pues comprobando la distancia entre los molares, los cementamos los tubos, hacemos el S inferior o los alineadores que nos hayan llegado y seguimos el protocolo de elásticos. ¿De acuerdo? Hay que colocar una cantidad generosa de cemento para que pueda adaptar y luego limpiamos ese exceso de cemento. Colocamos nuestro motion, fijaos cómo se coloca, paralelo, totalmente, no puede estar el motion canteado ni inclinado. Polimerizamos primero el primer molar y luego el canino y seguimos nuestro protocolo de elásticos. Es muy sencillo, se tarda 10 minutos de sillón y existen distintos protocolos. El estándar, ¿cuál es? Fuerza 1 durante el primer mes y fuerza 2 desde el segundo mes hasta que corregimos la clase 2. El protocolo de dentición mixta es fuerza 1 siempre, para mí es lo más sencillo. Yo no empiezo ni gradualmente con distintas fuerzas. Fuerza 1, nunca me voy a fuerza 2. El protocolo de caninos bloqueados, para mí, cuando lo coloco al premolar, empiezo con fuerza 2 siempre. Y el protocolo de adulto con alta densidad es cuando vemos que en 3 meses no se ha movido, 4 meses nada absolutamente, doble elástico, porque existe una alta densidad o existe una fricción intraarcada muy grande. Acabamos con Ana nuestra primera fase y nos encontramos una clase 1 bilateral y nos encontramos ya prácticamente acabada, prácticamente a expensas de corregir un pelín, por ejemplo la rotación del 43. El caso, fijaos, a nivel de arcada inferior está con una predictibilidad altísima del movimiento dentario. Esto se produce de manera muy predecible porque además del ajuste que tiene el alineador, presentaba diastemas. Los diastemas son el mayor amigo del alineador porque existe todavía una mayor superficie de ajuste. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues nos vamos a nuestra segunda fase, que es generalmente va a ser aproximadamente de 20 alineadores y se va a producir un movimiento, un poquito de stripping inferior, ¿vale? Fijaos, esto es lo que nosotros vamos a realizar, ¿vale? Aplanamos curva de SPE, intruimos, fijaos el caso. Un caso totalmente estético, no sé si os estáis dando cuenta que no hay ni un solo atache, ¿vale? Y tenemos cortes de precisión a nivel de los premolares, ¿por qué? Porque esta paciente, fijaos, va a necesitar un elástico entre los premolares para terminar de engranar. Si yo ya he visto que me encuentro mi canino y mi molar en clase 1, ¿vale? Y el premolar un poquito intruido, es porque voy a necesitar elástico con casi toda seguridad. Por eso nos hemos anticipado al problema y hemos pedido esos cortes de precisión de nuestro elástico. ¿Cuál es nuestro protocolo de trabajo? Para mí es lo bonito de este sistema, es la forma de pensamiento. Nosotros hacemos nuestro diagnóstico. Si existe un problema sagital, lo vamos a tratar con el motion de clase 2 o con el motion de clase 3. Y cuando yo ya me encuentro a mi paciente en clase 1 y encima con una de las arcadas que ya ha comenzado a tratarse, nos vamos simplemente a una segunda fase. ¿Con eso qué estamos consiguiendo? Pues estamos consiguiendo no llegar a 30 alineadores en ningún paciente. Y para mí eso es un éxito terapéutico. Yo cuando veo 70 y 85 alineadores, me da algo. ¿Por qué? Porque eso es la imprecisión en persona. He tratado con otros sistemas de alineadores casos de clase 2, por ejemplo, en el año 2018, ¿vale? Todavía no teníamos aquí el sistema de Revit, pero yo ya colocaba alineadores, lógicamente, y me gustaba hacer este tipo de protocolos de motion. Yo hacía mis estudios, ¿vale? Y planificaba mi movimiento dentario. ¿Y qué me encontraba yo cuando me decían, no, Corino, si con el sistema de distalización secuencial, ¿de acuerdo? Va a funcionar de maravilla todo. Eso no es cierto. ¿La distalización secuencial es predecible? Sí, hasta 2 milímetros es predecible. La distalización secuencial, cuando se produce una retrusión en masa de caninos centrales y laterales, se produce una recidiva del 100% de lo ganado a posterior. Por lo tanto, va a ir casi siempre ligada a un anclaje esquelético con microtornillo cuando hemos conseguido una clase 1 premolar, ¿vale? Y luego que la media de distalización de una clase 2 incompleta, como esta,
que esto tardo yo de 60 días a 90 días en corregirlo, como habéis visto con Ana. Se tarda con alineador y distalización secuencial exclusiva 1 año y 1 mes. Y con menos de recordar la predictibilidad del movimiento dentario. ¿Vosotros creéis que va a estar el paciente para esto tiene que pasarse 1 año? Si lo puede hacer en 2 meses. Para mí eso es ineficiencia pura en tratamiento. Tenemos una solución estética que es un motion clear, ¿de acuerdo? Y esa solución estética, que es un motion clear, me va a quitar una media de 2, 3, 4 meses de corrección sagital. ¿Vale? Nos dice Sandra Tai en su libro Clear Aligner Technique que la distalización es buena para la corrección de una clase 2 incompleta, que se puede combinar también con el IPR posterior y que conlleva solo para mover el segundo molar, ¿vale? Solo para mover 12 alineadores, primer y segundo molar. Es decir, me paso 3 meses cambiando, 4 meses, perdón, 3 meses cambiando 4 alineadores a la semana para mover mis molares. Luego me toca mover mis premolares y luego me toca mover mi canino. Una media de distalización incompleta son 48 alineadores. Nosotros 48 alineadores en 1 año, cambiando semanalmente y teniendo una predictibilidad de un 50-60% de movimiento. Con lo cual voy a necesitar otros 25 más para conseguir lo que me he propuesto en mi tiempo inicial. Pues fijaos, cuando usamos Motion, corregimos con 16 férulas en la arcada inferior. Yo en este caso coloqué espacio para el Motion en la parte posterior y alineé el apiñamiento superior también, es decir, puse alineadores superiores solo en la parte anterior, con un enganche a nivel del 7 y alineadores en la arcada inferior. Cambiábamos cada 4 semanas. Además, blanqueamos en las últimas alineadores para que el paciente tuviese ya todo perfecto. Y fijaos el clean check de refinamiento. Estos fueron, yo no sé si decirte, 8 o 10 alineadores. El refinamiento de un paciente de clase 2. El 29 de mayo del 2019 acabamos nuestro caso. ¿Vale? Acabamos. Los últimos 4 alineadores fueron para blanquear. Fijaos la diferencia. Antes y después de tratamiento. Inicio, clase 2 incompleta. Final de tratamiento, 9 meses de tratamiento. Es decir, en el alineador 9 por 7, 56, 63. Para que nos hagamos una idea, en cuestión de 9 meses, que por 4 alineadores por cada mes, fijaos en cuánto se nos queda, en nada, hemos corregido una clase 2 incompleta. Este caso, ¿en cuánto se nos iba a quedar? Este caso se nos iba a quedar, os puedo decir yo perfectamente, en 80 alineadores. 50 de primera fase y 30 o 40 de segunda fase. Fácilmente, porque ha ocurrido ya. ¿Son estables en el tiempo las distalizaciones con Motion y la oclusión? Pues fijaos, y los alineadores, totalmente estables en el tiempo. Aquí está Mario, ¿vale? Absolutamente estable después del tratamiento y feliz con su sonrisa 3 años después de haberse tratado. Nos encontramos casos en los cuales los caninos están mal posicionados. En este caso, tenemos la necesidad de distalar, por ejemplo, a nuestra paciente y ganar espacio para ese canino que se encuentra un poquito rotado y más hacia vestibular y hacia gengival. ¿De acuerdo? Pues hemos visto casos con Motion de clase 2 al canino, pero que sepamos que es una herramienta maravillosa para los caninos bloqueados o los caninos mal posicionados, el Motion al premolar. ¿De acuerdo? ¿Esto se puede hacer con alineadores exclusivamente? Yo diría que sí se puede hacer con alineadores exclusivamente. Pero vais a tener problemas en el detallado y en la finalización y se va a alargar el tratamiento también. Y eso es lo que tenemos que saber, ¿de acuerdo? A mí no me gusta engañar al paciente. Un paciente con Motion reduce 4 o 5 meses el tratamiento, el total de tiempo de tratamiento, y sin Motion es menos predecible la segunda fase porque estoy en una plataforma sagital alterada desde el inicio del tratamiento, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues seguimos nuestros protocolos. Si es que al final todos son protocolos. Protocolo de canino bloqueado, fuerza 2. Seguimos con nuestra fuerza 2, ponemos nuestro alineador inferior, vamos corrigiendo nuestro caso. ¡Pum! Cuando ya tenemos nuestra paciente en una clase 1 molar completa, en una plataforma de clase 1
con la rotación de mis primeros molares superiores. Y fijaos el diastema que hemos creado entre el premolar y los caninos, cómo lo hemos aumentado. Ahora es el momento de colocar un alineador, ¿vale? Y en este caso, fijaos, como necesito una erupción, una extrusión, mejor dicho, de mis caninos, sí coloco una tacha de extrusión en los caninos. Y como vengo de un motion, me gusta colocar un anclaje en el premolar también. Pero si vosotros os fijáis en esta paciente, ¿vale? En la parte anterior no lleva ni un solo atache, ¿de acuerdo? Ni un solo atache. Y para mí eso es clave. Para mí eso es muy, muy, muy positivo. ¿Por qué? Porque el paciente estéticamente se ve mucho mejor, ¿de acuerdo? A mí me gustan los pacientes que provienen de una clase 2, colocar elásticos de clase 2 nocturnos por lo menos, ¿vale? Para evitar la recidiva. La recidiva se puede producir en muchas ocasiones porque el paciente ha perdido anclaje y sabemos que el anclaje es una de las cosas más importantes en ortodoncia. Así como se observa un paciente con elásticos, yo creo que no afecta en absoluto a la estética y nos permite andar con mucha más seguridad sagital con respecto a nuestros pacientes. ¿Cómo se observa la sonrisa de mi paciente con alineadores? Fijaos. Se observa mínimamente un par de ataches en los caninos que están un poquito altos y nada en la parte anterior. De verdad que si tú ves este alineador, es un alineador absolutamente estético. Se ve un brillo, pero no puedes saber prácticamente ni de dónde viene. Casos para pacientes que viven fuera. Por ejemplo, mi amiga Elena, que ha estado viviendo en Israel, en Tel Aviv, durante 2 años y ahora está viviendo actualmente en Zaragoza. Se hace su estudio, se coloca su motion porque es una paciente de clase 2, te vas, me mandas fotos y cuando yo vea que estás con diastemas entre los caninos y los laterales, yo te mando de vuelta, ¿vale? Diseñamos nuestro alineador. Importante, recordad esto. Meso, braqui, hábito de bruxismo, topes anteriores. Estos levantes yo los selecciono de manera generalizada en todos estos perfiles de pacientes, pero no quiere decir que yo vaya a colocar ahí un composite. Yo no coloco el levante con composite. Lo coloco para que cuando llegue mi alineador tenga la parte posterior más ovalada y el paciente muerda sobre la parte anterior. De manera que si se produce algo, lo que se está produciendo es una intrusión de los incisivos inferiores y de los incisivos superiores. Por eso es positivo en braquis y en meso. Y en pacientes, por ejemplo, bruxistas o en pacientes con hiperactividad muscular, mejor dicho, no se produce la maloclusión creada por los alineadores que se llama mordida abierta posterior y que no existía antes en ortodoncia. ¿De acuerdo? Esto es lo que hacemos en la mayoría de nuestros pacientes meso y braqui, ¿vale? Y lo que estamos intentando conseguir es esto, es una revolución a nivel de eficiencia y a nivel de estética en nuestros tratamientos de ortodoncia. Esto, llevar a un paciente a esta situación en 8 meses, en 10 meses, en 12 meses, yo creo que es una cosa, fijaos, disculpadme, ahí, es una cosa muy positiva. A ver si aquí. Es una cosa muy positiva y es una de las mejores experiencias que se puede llevar un paciente con un problema estético como por ejemplo tenía esta paciente al inicio del tratamiento. ¿De acuerdo? Este tipo de perfiles con clase 2, ligeras clases 2 y demás, en cuanto lo llevas a plataforma de clase 1, en cuanto el paciente tiene ya una plataforma y un engranaje fuerte, anclamos atrás y nos traemos los dientes anteriores de manera muy, muy, muy predecible y conseguimos este tipo de oclusiones, ¿de acuerdo? Este tipo de estética de manera fácil, de manera predecible, de manera estética, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? A mí me gusta generalmente esto, escanear con el motion y pedir la remoción virtual, ¿vale? Con los elásticos nocturnos. Y esto es lo que hago, eso es lo que hicimos en esta paciente, pedimos exactamente eso y fijaos, cuestión de poco tiempo, cuestión de nada, 8 meses, 9 meses, 10 meses hemos resuelto nuestro caso. Por ejemplo, su marido, futbolista profesional, ¿vale? Este es el motivo este es el motivo
principal por el cual vino ella, porque es que teníamos que tratar a su marido. Su marido, ¿se puede tratar a distancia? Sí. ¿Y sabéis por qué se puede tratar a distancia a su marido? Porque no tenemos ataches, porque no requiere, ¿vale? En casos de expansión, por ejemplo, el llevar atache. Se puede solicitar sin ningún tipo de atache y en casos concretos nosotros podemos trabajar con facilidad. Casos de sagitales, por ejemplo, de clase 3 como este, ¿qué ocurre? Pues ocurre que nos tenemos que ir en primera fase a este tipo de tratamiento. Fijaos, cuando yo ya he corregido a mi paciente sagitalmente y he cambiado su plano oclusal, para mí este caso es un caso muy fácilmente, ¿de acuerdo? Es un caso totalmente fácil de llevar, ¿vale? Lo único que tenemos que aplanar un poco y extruir los incisivos inferiores. Extruimos los incisivos inferiores y nos encontramos con un engranaje de clase 1 ya a punto de realizar la última modificación de manera fácil y de manera sencilla. ¿De acuerdo? Nos vamos, fijaos, la expansión que necesita mi amigo Jair de esta situación a esta situación final. Y una de las cosas importantes de este caso, como os iba enseñando, es el tip de los incisivos centrales. A mí era lo que más me asustaba. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado, ¿de acuerdo? Cuando trabajaba con otras marcas, a colocar un atache vertical para corregir esta situación. ¿Veis el tip de entre 11 y 21, entre los dos centrales? Yo esto sin atache nunca he sido capaz de solucionarlo. Sin un atache rectangular vertical o en su defecto un atache optimizado. ¿Vale? Yo he sido incapaz. Sin embargo, sin ver siquiera a mi paciente, durante 9 meses hemos conseguido una primera fase de manera muy predecible y ahora estamos a la espera de que vuelva, ¿de acuerdo? Terminemos de engranar en la parte posterior y hemos acabado nuestro caso. ¿Esto por qué ha ocurrido? Pues esto ha ocurrido, por ejemplo, porque no hemos colocado los topes anteriores. ¿De acuerdo? Si hubiésemos colocado los topes anteriores no hubiésemos necesitado refinamiento. ¿De acuerdo? En la plataforma inicial no tenía yo esa pantalla, porque esto lo pedí yo desde Henry Schein América. Era un caso de los primeros cuando estaba saliendo la plataforma y al no tener el hábito me lo comí y al no pulsarlo no puse los topes anteriores. Pero fijaos cómo con un set de alineadores hemos conseguido mejorar muchísimo la estética y ahora lo único con lo que vamos a luchar es con la papila de los incisivos centrales, que es lo que a él le preocupa, y está tremendamente contento con su tratamiento. Un tratamiento estético y un tratamiento, como podemos observar, absolutamente predecible. ¿De acuerdo? Esto era lo que nosotros nos habíamos propuesto hacer en primera fase. Fijaos, esta morfología es la que nos habíamos propuesto nosotros en la primera fase y eso es lo que hemos conseguido. Por ejemplo, casos de apiñamiento anterior, como nosotros podemos ver en este paciente, apiñamiento anterior inferior y un poquito los laterales hacia adelante y con necesidad de extrusión. ¿En cuánto tiempo lo podemos tratar? Pues fijaos, un caso así, un caso con apiñamiento un poquito anterior y tendente a clase 3 y tendente a esa mordida abierta, nosotros con el canino tipeado inferior, que para mí eso es muy poco predecible con alineadores, nos vamos a 3 meses de tratamiento, nos colocamos en esta situación oclusal, fijaos, y me quedan, no sé si deciros que me quedan pues, 4 o 5 alineadores, ya para ir refinando y rematando. Pero mirad la situación. Un apiñamiento inferior con un tip del canino, fijaos en la inclinación a nivel del canino inferior derecho y del canino inferior izquierdo, ¿vale? El lateral, el incisivo central, el incisivo lateral inferior que se encontraba por lingual. Y mirad la relación oclusal que hemos conseguido en este paciente ya. Un engranaje muy fuerte de clase 1 con un canino en su situación ya final, ¿vale? Con un lateral que está ya cubierto y ha disminuido esa sensación de mordida abierta del paciente y con una sobremordida, un grado de sobremordida aceptable. Estamos hablando de 3-4 meses de tratamiento. Estos casos en 6 meses están acabados. 6-7 meses. Y son casos que es lo que se está tardando
¿de acuerdo? Es lo que se está tardando también con sistemas de autoligado y con sistemas un poquito más rápidos de los convencionales. Por lo tanto, como resumen, para que tengamos todos una idea general de cómo funciona, nos va a facilitar muchísimo el trabajo digital. Para aquellos que estén metidos en el mundo digital les va a favorecer tremendamente. Podemos hacer un tratamiento muy eficiente si lo combinamos con Motion de clase 2, como habéis visto, o con Motion de clase 3, ¿de acuerdo? Y presenta muchas ventajas estéticas y de ajuste con respecto a otro tipo de alineadores. Para mí esa es la ventaja principal. El ajuste que hace que sea más estético porque también reduce, entre comillas, la realización, la cantidad de ataches que nosotros tenemos que llevar en la parte anterior, ¿vale? Solo colocaremos ataches en los casos en los que necesitemos extrusiones. Por lo tanto, son poquitos los casos en los que vamos a colocar cantidad de ataches y los ataches no son nada agresivos a la vista de nuestro paciente, ¿vale? Muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana. Tenemos un ratito para también responder todas las preguntas que os hayan surgido. Y nada, encantado de volver a estar con vosotros, Emilia y compañía. No, o sea, mil gracias, doctor Colino. Es un honor tenerte aquí hoy. Ha sido una presentación fantástica porque sobre todo has cubierto todos los pasos del tratamiento y también has entrado en detalle de todos los beneficios que tienen los cristalizadores Carrier Motion 3D. Así que de verdad, gracias por ello. Y entonces, dicho esto, procedo ahora, doctor, a leerte las preguntas que hemos recibido, Perfecto. ¿vale? La primera. ¿Cómo se consigue mejor corrección de clase 2? Con elásticos intermaxilares, gancho del Motion hasta 6 o 7 inferior o con elásticos intraarcada, gancho del Motion a microtornillo izquierdo. No, perdona, IC, o sea, IZC. ¿Qué fuerzas de Vale, elástico? Bueno, si quieres, esa es perfecto. la primera y La luego primera, sigo. venga. Sí, Uno, a mí me gusta más el elástico intermaxilar entre el canino y el 6 inferior, ¿vale? En ocasiones en los que el 6 inferior está dañado, me voy al 7 inferior. Y en los casos en los que tengo un problema de exceso de torque de los incisivos inferiores, me voy al microtornillo infracigomático, ¿vale? Esas son mis preferencias. Uno, el motion al 6 inferior con el elástico. Dos, el motion al 7 inferior. Y tres, infracigomántico en aquel caso en los que el ángulo incisivo inferior esté muy volcado hacia adelante y no me pueda permitir un mayor torque de ese incisivo inferior. vale. Luego, ¿qué fuerzas de elástico se usan para tracción al microtornillo IZC? ¿Mismo protocolo F1 y F2 o solo F1? Solo F2, yo mi recomendación, porque el Vale, infracigmático es una distancia menor y F2 es una distancia menor a la de F1, son 3/16avos. vale. La tercera pregunta. Al usar elásticos intraarcadas superiores, se limita el movimiento vertical hacia abajo del canino. ¿Favorece esta mecánica la autorrotación mandibular frente al protocolo clásico de elásticos interarcada? Vale. Cuando nosotros colocamos el motion, yo generalmente, a no ser que exista un apiñamiento superior, no coloco ESIC superior, solo coloco el motion. Si colocamos el ESIC inferior, el motion produce una extrusión del canino y una intrusión del molar por norma general, ¿de acuerdo? Eso contrarresta la distalización típica que se produce con elementos intraarcada, por ejemplo, puede ser un péndulo o un Ben slider, ¿vale? Que sí producen una posterior rotación mandibular. Eso no ocurre en el motion, ¿vale? Se produce un cambio, pero el cambio generalmente es hacia adelante, es una anterorrotación a nivel mandibular, ¿de acuerdo? Que se suaviza en la segunda fase, ¿de acuerdo? Está publicado, lo tiene McNamara publicado en noviembre del año 2019 en el Ángel de Ortodoncia, ¿vale? No se produce un cambio significativo del plano oclusal entre inicio y fin, y sí un cambio ligero de anterorrotación entre inicio y motion. Vale. El uso de elásticos interarcada de clase 2 provoca distracción condilar. ¿Cuánto es de estable la corrección de clase 2 con el Motion? Me refiero a la estabilidad condilar al usar esos elásticos tan potentes, 8 onzas, sobre ATM de pacientes con clase 2 en los cuales suele existir previamente una doble oclusión. Exactamente. La doble oclusión es un problema muy grande, ¿vale? De los pacientes de clase 2. Nosotros cuando colocamos un motion no esperamos una corrección por avance mandibular, ¿vale? Y por una nueva posición y adaptación neuromuscular. Nada más lejos de eso,
¿vale? Eso no lo queremos para nada. Eso lo dan los propulsores mandibulares, ¿de acuerdo? Que te obligan a avanzar la mandíbula con una fuerza de entre 250 y 350 gramos, ¿vale? Y te crean una nueva posición condilar. Eso no lo hace el Motion. El Motion, si observáis, produce una rotación del molar, una distalización dentoalveolar y una migración hacia mesial de los dientes de la arcada inferior. Por lo tanto, no se produce una mesialización del cóndilo y no se produce un efecto de doble mordida. El cambio es 100% dentoalveolar. Cuando el cambio dentoalveolar, lo que sí se produce es una estabilidad a largo plazo, puesto que no ha cambiado la posición de la musculatura, ¿vale? Y ese es el problema que tenemos con las dobles oclusiones tratadas con proyectores mandibulares, que acabamos nuestro tratamiento y a los 3 meses nos encontramos una clase 2 completa de nuestro paciente pensando que habíamos acabado bien el caso. No, el Motion es una corrección sagital inicial dentoalveolar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al no modificar significativamente la posición mandibular, no se produce esa inestabilidad, esa adaptación neuromuscular y esa recidiva posterior al tratamiento, ¿vale? La estabilidad a largo plazo es larguísima, buenísima, y está debida al engranaje dentoalveolar y a la no producción de una adaptación neuromuscular que, si no está acompañada de crecimiento, nos va a llevar a una recidiva posterior al tratamiento. Vale. Solo con cementar el Motion en molar y canino se produce el movimiento hacia distal para conseguir la clase 2. No, necesita los elásticos. ¿Vale? Solo con cementar no. La clave está en llevar los elásticos y en seguir el protocolo de elásticos. Que hay mucha gente que no sigue el protocolo. A nosotros nos gusta cambiar 3 veces al día los elásticos, ¿eh? Estamos acostumbrados a cambiar una vez al día. Ya está publicado que los elásticos duran de 4 a 6 horas. Si nosotros no cambiamos por lo menos 3 veces al día, existe la mayor parte del día en la cual no se está haciendo un efecto activo. Nosotros tenemos un protocolo, así que si lo necesitáis, por favor, pedírselo a vuestros especialistas, ¿vale? Luego, la siguiente pregunta. Si usamos el Motion en la arcada superior y pedimos alineadores en la inferior, entiendo que hay que colocar un tubo en el molar inferior, pero no entiendo cómo vamos a usar los alineadores en la arcada inferior una vez colocado el tubo. Si tú colocas el tubo en el alineador inferior, tú pones un corte de precisión para que se salte ese tubo y tú puedes ir cambiando de alineador sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Lo que tienes que pedir es que te hagan un corte para colocación de tubo en el 6 o en el 7 inferior. Y lo puedes Vale. colocar sin problema, irlo cambiando. Luego, ¿en qué casos utiliza los alineadores en dentición mixta? Yo los uso muy poquito en dentición mixta, pero no es por no usarlos. Es porque nosotros utilizamos muy poco tratamiento dentoalveolar en dentición mixta. ¿Vale? Yo en dentición mixta no suelo tratar los dientes, ¿vale? Y si los trato es de manera muy rápida, con un 2x4, y en 2 meses lo he quitado. Por eso no me compensa con pedir alineador, porque simplemente me tarda un mes y pico. En aquel paciente, en aquel ortodoncista que coloque en dentición mixta aparatología fija, el alineador es una de las soluciones. Pero yo tengo que reconocer que yo trato las bases esqueléticas y la función en dentición mixta, no trato el diente. Por lo tanto, no soy usuario ni de convencional, ni de autoligado, ni de alineador en dentición mixta. Vale. Y luego, la última es, si yo no me he iniciado en alineadores y no conozco las posibilidades en avance de movimientos, ni la nomenclatura o las posibilidades que tengo para ir continuando el caso, ¿hay alguien que nos puede ayudar aparte de la plataforma? Yo no sé si es mejor colocar un atache u otras opciones. ¿Hay alguien que nos pueda ayudar en la evolución del caso? Aquí, si quieres, doctor, puedo contestar yo. Sí. Nosotros solemos recomendar siempre que si nunca has utilizado alineadores transparentes, que empieces con casos muy simples, sobre todo porque si no estás acostumbrado a lo que es poner ataches, se te puede complicar, pero si necesitas cualquier tipo de apoyo, quería comentaros que la semana pasada empezó con nosotros una ortodoncista in-house que va a estar disponible para cualquier duda que tengáis sobre Reveal. Así que, dicho esto, Peri, no tenemos mucho más tiempo, así que con esto vamos a dar por finalizada la sesión de hoy.
Muchas gracias, como siempre, doctor Colino, por la presentación. No lo podrías haber explicado mejor. Y también muchas gracias a todos los participantes que os habéis conectado hoy, dadas los pequeños inconvenientes técnicos que hemos tenido. Solo comentaros que si tenéis cualquier duda, por favor, os pongáis en contacto con vuestros especialistas o, si lo preferís, con Henry Shane Smith a través de Reveal, y nosotros siempre encantados de ayudaros en todo lo que haga falta. Muchísimas gracias a todos de nuevo, que paséis un buen día y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, muchas Chao, chao. gracias. Mil gracias.